Bien. Muy bien, si gustan acompañarme con la oración para iniciar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Voy a compartirles aquí la pantalla. Hice una breve resumen de la clase anterior. A ver, permítanme tantito, aquí los voy a compartir. Traté de hacer un resumen porque no sé si me pude explicar bien en la anterior, pero a ver si... A ver, voy a compartir la pantalla. Aquí está. Vamos a ver. Ok. De lo que veíamos hasta este punto es, como dice San Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Entonces Dios quiere que todos se salven. Pero esta salvación, decíamos, no se da inmediatamente. El Catecismo Numeral 53 nos dice sino que Dios se comunica por etapas, nos prepara para acoger la revelación sobrenatural. Es decir, recordemos esto, que ya lo he repetido varias veces, después de la expulsión del paraíso, Dios quiere que nos salvemos, y esa salvación se va dando por etapas. Vimos también ya que ese plan que Dios dispuso para nuestra salvación se llama la economía de la salvación. Es el plan y la ejecución, no solamente la idea, sino el cómo. Después vimos que en este proceso de la salvación Dios realiza alianzas con el ser humano. ¿Qué significa? Es importante comprender esto de las alianzas, porque recordemos que después del Antiguo Testamento Jesús hace la nueva alianza, y además nosotros, no todos, pero en la vocación del matrimonio se hace una alianza también. Entonces, para poder comprender ese peso, porque veremos que hay una diferencia, ¿verdad?, entre lo que es un contrato y una alianza. Los contratos se dan entre cosas, como en las compañías o demás, y igual que es en lo civil, ¿verdad? Se puede decir que esto es lo mío y lo tuyo es tuyo, y firmamos un contrato donde estamos de acuerdo que nos vamos a unir. En el caso del matrimonio, ¿verdad?, vamos a unir, y esto cada quien es lo suyo. Pero la alianza se intercambian personas. Esa es la diferencia. Entonces Dios hace una alianza. ¿Por qué? Porque quiere hacer una familia, formar una familia con el ser humano. Que eso es lo que sucede en el sacramento, que Jesús eleva el matrimonio a sacramento, es decir, a algo sagrado, y donde se va a hacer una alianza entre dos personas y forman una familia. ¿Sí? ¿En qué momento inicia una familia nueva? En el momento en que se dan el sí delante del altar, forman una familia nueva. Es decir, dos personas se unen en una alianza y hay un pacto que hacen con Dios. Entonces, para poder comprender el peso que tiene esto, vemos que
Dios va haciendo alianzas con los seres humanos donde les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, en ese proceso de salvación, Dios va realizando alianzas que son prefiguras de la nueva alianza con Cristo. Vemos estas alianzas, ¿verdad? Empezando con Adán. Vimos la pareja santa, ¿verdad? El matrimonio, Génesis 1:3. Después una alianza con Noé y vemos que esto va creciendo, ¿verdad? Una familia santa. Posteriormente realiza una alianza con Abraham y ahora es con una tribu. Ahora vemos Génesis 15, del 17 al 22. Después hace una alianza con Moisés, crece de una tribu a una nación. Y posteriormente con David, ahora es un reino. Ya no es solamente una nación, es decir, un país, sino un reino que abarca mayor cantidad tanto de espacio como de personas. Y a su vez al final hace la nueva alianza con Jesús, que es para todo el mundo. Ya no solamente con la descendencia de Abraham, sino que es para todo el mundo. Y veamos la gráfica que sale de la Biblia de Greater Picture Bible, donde nos da esa muestra. Este es un ejemplo y es muy interesante, y le recomiendo al que tenga más interés que ahonde en las alianzas, porque recordemos que hay un signo, una promesa y una consecuencia siempre en las alianzas. Por ejemplo, en el caso de Noé, el signo es el arco. Y dice Dios: al ver el arco yo me acordaré, ¿verdad?, de no volver a acabar la tierra por medio de agua. Vemos en el caso de Abraham, ¿verdad?, que se parten los animales, donde dice: el que no cumpla con la alianza le pasará como estos animales. Entonces, así sucesivamente, pero siempre hay varios factores constantes. Por ejemplo, la sangre. Se sellan los pactos con la sangre. Veamos que por último en el caso de Jesús se sella no con una sangre de un animal, sino con su propia sangre. Sella el pacto de la nueva alianza. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Lo que ya teníamos acá, de Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús. Pero aquí nos muestra un detalle del signo. Posteriormente vemos que Dios... Aquí esto solamente es algo gráfico para poderlo explicar. Por supuesto que Dios está en todas partes, pero para poder tener algo gráfico, ¿verdad? El ser humano está en el paraíso, es expulsado, y lo ponemos aquí, lo describo como ese punto gris, donde el ser humano es arrojado, porque es expulsado del paraíso. Y recuerden que se cierra, ¿verdad? El jardín del Edén se cierra y no hay vuelta atrás hasta que viene Cristo. Abre la gloria, es cuando ya se puede entrar gracias a Jesucristo. Sin embargo, Dios quiere hacerse presente en nuestro mundo, quiere hacerse presente en nuestra vida. Para esto, en la antigua alianza, pide un lugar específico, que se delimite un espacio, dedica un día, por lo menos un día a la semana. Empieza con el Shabbat, Génesis 2, del 2 al 3, y vemos después también, porque es el día que descansó. Y vemos que posteriormente también lo menciona, ¿verdad?, que se dedica a ese día para el descanso. Ya con Jesús, ese día cambia, no al sábado, sino al domingo, porque es el primer día de la semana y es el día en que Cristo vence la muerte, ya en la nueva alianza. Entonces, pide que se dedique un lugar donde se va a tener un encuentro con Él, es decir, con Dios, donde se tenga un altar y se haga un sacrificio. Eso no ha cambiado. Lo que cambia es el sacrificio. ¿Quién lo hace? Ahora lo hace Jesús, pero no deja de ser un sacrificio. Entonces nos pide que delimiten área. Esta es la tienda del encuentro. Es originalmente, o digamos como el primer lugar donde se delimita el espacio para que Dios se haga presente en este mundo. Para que nosotros tengamos una conciencia de que donde está Dios es un lugar sagrado. Y así lo dice, ¿verdad? Así se lo explica Moisés: quítate las sandalias porque la tierra que vas a pisar es tierra santa. No es cualquier lugar. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes que si ahora vamos al templo donde Cristo se va a hacer presente, no es cualquier lugar. ¿Sí? Es un lugar sagrado donde Dios se hace presente. Así lo menciona desde el Antiguo Testamento en la tienda del encuentro, y posteriormente
donde se hace un templo. Entonces dedica la tienda del encuentro. Vemos el Éxodo 33 del 7 al 12. Dice, tomó Moisés la tienda y la plantó para él a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda del encuentro. Es el primer lugar. Después recordemos que en el paraíso, ¿verdad? Pues todo era el lugar donde Dios se hacía presente con Adán y Eva. Y después con Noé, cuando cae, cuando ya baja el agua y ancla el arca, baja y lo primero que hace es delimitar el espacio y donde va a poner el altar y va a hacer ese encuentro con Dios. Es en el caso de Noé. En el caso de Abraham, recordemos que sube al monte. Esta es la razón por la que las iglesias están más elevadas, ¿verdad? Porque esa elevación significa subir al monte, al encuentro con Dios. Recordemos pasajes importantes. Pasajes donde Abraham sube al monte y es donde va a ser el sacrificio de su hijo. Pero ahí se hace presente Dios y le impide el sacrificio. Lo deja como en pausa, ¿verdad? Hasta que viene Jesús. Después Moisés sube al monte y baja con los 10 mandamientos. Posteriormente Jesús sube al monte y baja con las bienaventuranzas. Así igual los profetas del Antiguo Testamento igual, ¿verdad? Lo verán ustedes cuando estudien las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces le dicen, de modo que todo el que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro. Se encontraba con Dios en un lugar específico, que estaba fuera del campamento. Cuando salía Moisés hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Y una vez entrando Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda. Ese era el signo, se hacía una columna de nube ahí y ese era el signo de que Dios está presente, que descendió ahí. Ese signo. Entonces dice que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara en el monte. Vemos otros ejemplos, ¿verdad? En el Éxodo 40:35, el Éxodo 17:38. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Símbolo de la gloria de Yahvé, esa nube que se hacía presente donde había ese encuentro. Posteriormente vemos que le dice David que le va a construir un templo, un lugar, una casa, porque veía que el arca de la alianza, es decir, lo que representaba a Dios en ese momento, estaba en esta tienda que vimos acá, ¿verdad? Es una tienda que parece como tienda de campaña, y David vivía en un palacio, y le dice, te voy a hacer un lugar, ¿verdad? Dice Dios, ¿cómo va a ser un lugar si yo estoy en todas partes? Sin embargo, le dice, no lo hagas tú, sino tu hijo Salomón. Salomón construye este templo. Vemos que estudiando la historia de la salvación, después de Salomón viene la separación del reino, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor destruye el templo y posteriormente el rey Ciro de Persia manda, porque Dios se lo pide, envía a todos los hebreos, los deja libres para que vayan y reconstruyan el templo. Y sabemos que posteriormente, en la época de Jesús, Jesús predice que será destruido el templo y los romanos lo destruyen. Bueno, y ese sería el templo de Salomón. Vemos que está dividido en 4 partes, y este es el área más sagrada, en la parte del Sanctum Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza, donde entraba, en esta parte solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día de Yom Kippur, que por cierto acaba de pasar. El sumo sacerdote entraba una vez al año y donde decía el nombre de Yahvé, que recordemos en otro semestre, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía? Pronunciaba ese nombre, que posteriormente Jesús lo pronuncia también cuando está frente al sumo sacerdote y le dice, ¿eres tú el Mesías? Dinos ya. Y contesta la traducción en español, ¿verdad? Dice, sí lo soy. ¿Por qué tanto escándalo? Porque se rasga las vestiduras y esa contestación de Jesús es suficiente para llevarlo a la muerte. ¿Qué es lo que le contesta? Pues lo que solamente el sumo sacerdote sabía y lo hacía una vez al año en el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Muy bien. Entonces decíamos que el lugar del encuentro con Dios es en lo alto, en una montaña,
Vemos Noé en unos ejemplos, ¿verdad? Génesis 8 del 4 y 20 al 22, Abraham en el monte Moría, Moisés en el monte Horeb, también llamado Sinaí. Tenemos varios versículos bíblicos aquí que nos pueden tomar como referencia: Éxodo 3 del 1 al 2, Éxodo 3, 9 y 10 y 12, Éxodo 19, 18 y 20, y donde vemos que también Elías, por ejemplo, sucede lo mismo en 1 Reyes 19, 12, y posteriormente Jesús en Lucas 6, 17, 23, donde ese encuentro con Dios se manifiesta en la montaña. Vemos que es un lugar sagrado, ¿verdad? Dice el Éxodo 3:5. Dios pide que el pueblo se congregue, realice una peregrinación para encontrarse con Él y hacer sacrificios y darle culto. Vemos que esto no ha cambiado. Por eso la iglesia sigue haciendo esas peregrinaciones, porque Dios así lo pidió. La iglesia sigue haciendo esto. Cuando nos preguntan por qué las peregrinaciones, por qué salen a la calle, por qué salen con estatuas o imágenes, pues porque Dios así lo pidió. Dios pidió que se hicieran esa peregrinación para ir al encuentro con Él. Ya vimos nosotros el primer gesto, o uno de los gestos, que es en la celebración eucarística. ¿Cuál es el signo de que estamos haciendo eso que Dios nos está pidiendo? Ponerse de pie. Ese es el signo de ese caminar hacia el encuentro del Señor. Vemos posteriormente también que pide una peregrinación y hacer sacrificios y darle culto. Éxodo 3:18. Pide que se dedique un día a la semana, que lo declara santo. Éxodo 20 del 8 al 11. Y reunidos en su nombre para leer las Sagradas Escrituras y explicarlas. Vemos Nehemías 8 del 1 al 4 y 5, 6 y 7b al 12. Da indicaciones de cómo debe ser ese lugar del encuentro con Él. Posteriormente vemos que ya en la plenitud de los tiempos, recuerden cuando Jesús se topa con la mujer samaritana en el pozo y le pregunta, ¿verdad? Dame de beber. Dice, ¿cómo tú me pides a mí, si eres judío y samaritana, cómo me pides esto? Y ahí empieza ese diálogo, ¿verdad? Y le dice, los judíos dicen que se debe de adorar a Dios en este lugar. Y dice Jesús, llegará el día en que no será en este monte, sino en espíritu y en verdad. No necesariamente en un lugar físico. Sin embargo, veremos ahorita, las Sagradas Escrituras nos dice por qué debemos de reunirnos en el templo. Ya en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo como Salvador, Gálatas 4, del 4 al 5. Y esta salvación dada por Cristo continúa realizándose por medio de la Iglesia en la liturgia. Dice el Sacrosanctum Concilium 2 y el numeral del Catecismo 1068. La liturgia es por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención. Hablábamos de esto también, ¿verdad? ¿De qué manera se aplica a mí ahora, en este momento, en este tiempo, lo que Jesús hizo hace 2000 años? Pues la liturgia lo actualiza, la liturgia lo hace posible para nuestro tiempo. Se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. Y vimos también esta palabra, este término de economía sacramental, que significa que lo que Jesús hizo, ese poder y esa potestad se la otorga, se la impone hacia alguien más, que serán sus apóstoles y a su vez a sus sucesores. Entonces, esa autoridad que para ejercer, administrar los medios de salvación, se llama economía sacramental. Y vemos que esos medios de salvación son los sacramentos, que son como las fuerzas que salen del cuerpo de Cristo, según el numeral 11:16. Posteriormente continuamos y veíamos que la liturgia es la acción del sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo está siempre presente ahí como sumo sacerdote y se ofrece como víctima, y que ahora es continuada en y por la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, sino que les enviaré el Espíritu que les continuará revelando la verdad. No los deja solos, envía al Espíritu. Dice el numeral 1070, que es medio por el cual el Señor actualiza su obra salvífica a través de signos sensibles y eficaces. Es decir, los sacramentos son signos sensibles y eficaces, dando así culto perfectísimo a Dios y comunicando a los hombres la salvación aquí y ahora.
Entonces decíamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que reunirnos en el templo? Dice San Pablo a Timoteo, te has de saber, dice, ¿cómo debes de comportarte en la casa de Dios vivo? Es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Se le da oración, 1 Timoteo 2, del 1 al 3. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, son Colosenses 1, 24. La iglesia es la plenitud de Cristo, Efesios 1, del 22 al 23. Y la sabiduría de Dios está en la iglesia, Efesios 3, 10. Y se le da gloria a Dios, gloria a Cristo en la iglesia, Efesios 3, 21. Muy bien, eso es como resumen de lo que hemos estado viendo. Quise tratar de explicarlo de otra manera, a ver si me podía dar a entender. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Seguros? Sí. Sé que a lo mejor me fui muy a prisa, pero es algo que ya vimos, ¿verdad? Nomás quise hacer como una especie de conclusión, resumen de lo que hemos visto ahora. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, aquí todo claro. Muy bien. Como quiera, si quieren más tarde, les hago llegar ese resumen, ¿verdad? Que a lo mejor, ojalá que pueda servir de algo, pueda ayudar en algo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Por qué? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿por qué tenemos que reunirnos en un lugar específico? ¿Por qué? ¿Cómo Dios nos salva ahora en este tiempo? ¿Qué son los sacramentos? O sea, ¿quién nos puede administrar? Todas estas respuestas o esas preguntas es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Decíamos, en pocas palabras, después de la expulsión del paraíso, Dios quiere que nos salvemos, pero ¿cómo se va a dar esa salvación? No se da inmediatamente. La va realizando por etapas. Y en esas etapas va realizando alianzas con el hombre. Hizo varias alianzas. Pero, desafortunadamente, y sabemos que el ser humano siempre ha fallado, entonces hace otra alianza, y otra, y otra, y otra, hasta que se abre la salvación y hasta que dice, tiene que venir Jesucristo en persona para decirnos, así se hacen las cosas. Dios mismo encarnarse, hacerse presente en este mundo y decirnos, mira, como ser humano, así se hacen las cosas. Y Él ofrecerse y hacer una nueva alianza. Entonces, y vemos que en el Antiguo Testamento Dios pide que se delimite un lugar donde se va a hacer presente y ese lugar va a ser santo. ¿Qué características debe de tener? Bueno, pues debe ser un lugar elevado porque lo pide que sea en un monte, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente. Permítame, déjame compartir aquí la pantalla. Voy a ver Vamos a partir de los numerales 1073. La manera, no recuerdo si vimos esto hasta en la anterior. No. Ok. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es, digamos, la función de la Trinidad en la liturgia? Es decir, el Padre, ¿qué es lo que le corresponde al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que le corresponde a cada quien? Muy bien, voy a compartir aquí la pantalla y vemos que de qué manera participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la liturgia. Principalmente el Padre es el que bendice. El Padre es fuente y fin de la liturgia y toda la obra de Dios Padre, es bendición. Según numeral 1079, que los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina, desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos. ¿Y qué es bendecir? Nos dice que bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre.
El Padre es el que bendice y es el que da la vida. Nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Fíjense este vínculo que se hace. Yo alguna vez me puse a pensar cómo Cristo nos da ejemplo en todos los aspectos. Digo, eso es un pensamiento mío y puede que esté equivocado, porque yo no soy infalible, pero analizando lo que hace Jesús, decimos, nos da el ejemplo desde su nacimiento a cómo recibir o cómo visualizar la adopción, ¿verdad? Porque finalmente San José es su padre adoptivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Jesús nos da ese ejemplo? Porque para cualquier situación que uno pueda tener es voltear a ver y ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿O cómo lo hizo? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo deberíamos de actuar? Y yo creo que inmediatamente se nos van a venir a nuestra mente muchas respuestas. Por otro lado también, cómo San José acepta, ¿verdad? Sabemos que no fue fácil para él, ¿verdad? Si recordamos los evangelios, él inclusive dijo que quería tirar la toalla, dijo, yo mejor me voy, no quiero causar daño, pero pues, o sea, quiere repudiar a la mujer en secreto. Pero como es un hombre de Dios, recibe esa comunicación del ángel que Dios le envía, le dice, no temas, porque lo que está ahí, lo que está en el vientre es del Espíritu Santo. Y entonces él acepta. Si en este momento y en aquel tiempo pues, hubiera sido todavía a lo mejor más escandaloso, ¿verdad? Cómo te acabas de casar y tu esposa ya está embarazada y no es tuyo, pues imagínense en aquel tiempo, si ahorita en aquel tiempo muy escandaloso, ¿verdad? Pero sin embargo él, como es un hombre de Dios, pudo escuchar la voz de Dios y atender su llamado y seguir con el plan de Dios, ¿verdad? Que a veces no es fácil, pero él lo acepta. Muy bien, voy a seguir compartiendo aquí. Entonces, la obra del Padre es bendecir. Dios bendice a los seres vivos y aquí hay varios ejemplos, especialmente al hombre y a la mujer desde el comienzo. Dice que Dios Padre bendice al hombre eligiéndole desde antes de la creación. Efesios 1 del 3 al 6. Dios crea la humanidad y los bendice. Génesis 1 del 27 al 28. Después la tierra queda maldita por el pecado de Adán. Sin embargo, Dios promete no maldecir la tierra. Génesis 8, 21 más adelante. Dios bendice nuevamente la humanidad en la alianza con Noé. Recordemos que con el tiempo de Noé arrasa con toda la humanidad y solamente se salvan los que están dentro del arca. Por eso decía la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, bueno, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, porque es como, así como unos cuantos que solamente estuvieron dentro del arca, así consideraba a la Iglesia, como el arca de Noé. Eso es lo que decía para el Concilio de Trento. Continúa después la alianza con Noé y con todos los seres animados, renueva esta bendición de fecundidad a pesar del pecado del hombre, por el cual la tierra quedó maldita. Vemos que a partir de Abraham, la bendición divina penetra la historia humana. Por la fe del Padre de los creyentes, que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación. No es esa importancia del Padre Abraham, ¿verdad? Que es por la fe que creyó en Dios y Dios cumple su promesa. Vemos algunos ejemplos de las bendiciones divinas que se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores, como el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, la Pascua y el Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el auxilio purificador y el retorno de un pequeño resto, después de que hubo la separación del reino, del norte y sur, y después viene el regreso.
según el numeral 1081. También decimos que en la liturgia de la Iglesia la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y fin de todas las bendiciones. La primera persona, la Santísima Trinidad del Padre, es quien bendice. Y vemos que el numeral 1083, que la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda. Entonces decíamos que la obra del Padre en la liturgia es bendecir. Ahora, ¿cuál es la obra de Cristo en la liturgia? Decimos que ahora Cristo glorificado desde la Iglesia de los Apóstoles está presente en la liturgia terrena y celestial. Actúa por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Vemos esta importancia de los sacramentos, ¿verdad? Porque va a ser ese encuentro con Jesús donde nos va a comunicar su gracia. Por eso vemos, fíjense en este detalle, no sé si lo han pensado así, pero normalmente, por ejemplo, para recibir los sacramentos de iniciación, bueno, no sé si alguien recuerda esto. ¿Cuántos sacramentos hay y qué tipos de sacramentos? ¿Alguien lo recuerda? 7, ¿no? 7. Ok. ¿Y cuáles son los tipos de sacramentos? El bautismo. Sí, bueno, ese sería, pero los sacramentos están agrupados de cierta manera, ¿no? Ok. Los sacramentos están agrupados en 3. Hay los de iniciación, que son 3, los de curación, 2, y los de servicio. Como sacramentos de iniciación tenemos el bautismo, la comunión, la Eucaristía o Eucaristía, ¿verdad? Y la confirmación. Después tenemos los sacramentos de curación, que son la confesión, la unción de los enfermos, y por último los de servicio, el orden sacerdotal o el matrimonio. Eso es a lo que estamos llamados, ¿verdad? Entonces Cristo se hace presente a través de estos sacramentos. Veremos más adelante que es muy interesante esto porque los sacramentos marcan los puntos claves importantes de nuestra vida. ¿Sí? Porque el sacramento de iniciación nos da el nacimiento a la vida nueva. Nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, así como nacemos a este mundo, si lo vemos en otra columna, veríamos que nacemos a este mundo, pero dijo Jesús, hay que renacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces, a lo espiritual nacemos en el bautismo. Después, nosotros necesitamos de alimento para poder crecer, necesitamos nutrirnos. El espíritu también necesita de nutrirse, por eso Dios se da como alimento en la Eucaristía, se da como alimento. Después, nosotros necesitamos confirmar nuestra fe y poder recibir el don del Espíritu Santo. ¿Para qué recibimos con la confirmación? Pues recibimos los dones del Espíritu Santo, ciencia, consejo, sabiduría, temor de Dios, etcétera, ¿verdad? Para que podamos discernir hacia dónde va el bien, hacia dónde va el mal, cómo podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora especialmente que, recuerden, si Satanás es el padre de la mentira, nos quiere hacer creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. O sea, no digas eso porque eso es malo, ¿no? Pero eso va en contra de la iglesia, eso va en contra de lo que Dios quiere. Pues sí, pero la sociedad, la humanidad, te tienes que actualizar y entonces eso ya no es malo, ahora esto es lo bueno. Pues no, o sea, se necesita el don del Espíritu Santo para poder discernir. Y
para cumplir con el mandamiento de Cristo, de decir, vayan y prediquen por todo el mundo. Cuando recibimos el sacramento de la confirmación, nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos predicar o hablar sobre Jesús porque recibimos el sacramento de la confirmación y somos enviados. Y después vemos que si necesitamos curarnos, ¿verdad? Por eso al sacerdote también se le llama cura, porque él es quien puede hacer función, efecto de estos sacramentos, los de curación, que sería, sabe que el espíritu va a necesitar, porque somos frágiles, vamos a equivocarnos, entonces podemos pedirle perdón a Dios y regresar nuevamente a la gracia. Pero también el cuerpo necesita, por eso es la unción de los enfermos. Y después venimos a este mundo, dijo Jesús, yo no he venido a ser servido sino a servir. ¿De qué manera vamos a servir en este mundo? Bueno, pues hay quien lo llama al sacerdocio, y fíjense en este detalle importante. Solamente el sacerdocio es elevado a sacramento, porque una religiosa, una monjita no recibe un sacramento. Sigue siendo un laico, es consagrado, ¿sí? Pero no es un sacramento. Contrario a, por ejemplo, en el caso del laico, puede recibir ese sacramento y que es el sacramento del matrimonio. ¿Quién es la única persona que puede recibir todos los sacramentos? Los de iniciación, todos los recibimos. Porque el bautismo, la comunión y la confirmación, todos los recibimos, los sacramentos de iniciación. Pero los sacramentos de curación, todos podemos recibirlos, ¿verdad? Porque vamos a la confesión y en algún momento determinado podemos recibir el sacramento, el otro sacramento de curación, que sería la unción de los enfermos. Esto cuando una persona está en peligro de muerte, cuando va a recibir una operación, hay varias condiciones. Entonces, pero ¿quién es el único que puede recibir todos los sacramentos? ¿Alguna idea? Sí. ¿El sacerdote? No, porque el sacerdote tiene que decidir en el servicio, o se casa o se hace sacerdote. Pero hay quien puede recibir todos los sacramentos. La pregunta está muy difícil. No, no tanto. La iglesia, o sea. Sí, pero de las personas. Nosotros, el diácono. El diácono. Es verdad. El diácono permanente, ¿sí? Porque el diácono, recordemos que hay varias modalidades, ¿verdad? Está el diácono transitorio, que le llaman, y el diácono permanente. Y dentro del diácono permanente está el soltero, el célibe y el casado. Entonces, el que le llaman transitorio es el que va a recibir el orden sacerdotal. Si el seminarista lo hacen diácono y después sacerdote, él está en tránsito, ¿verdad? Por eso le llaman diácono transitorio. Pero hay también solteros que no quieren ser sacerdotes, entonces solamente reciben el sacramento del diaconado, pero no reciben el sacramento del matrimonio. También se quedan igual como un padre, como un presbítero, pero es en el grado de diácono. Pero alguien que se casa, claro, hay varias condiciones, ¿verdad? Solamente una vez casado, hay varias condiciones. Pero puede recibir el sacramento del matrimonio y posteriormente recibir el orden sacerdotal.
en grado de diácono. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien. Aquí continuamos con esto. Hablaremos más a detalle cuando vemos en los sacramentos. Déjenme compartir nuevamente aquí. Ok, entonces la función, la obra de Cristo en la liturgia es que por medio de los sacramentos Cristo sigue actuando para comunicar su gracia. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente el misterio pascual, lo más importante, ¿verdad? Que se hace Eucaristía. Es el único acontecimiento de la historia que no pasa. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Recordemos que la palabra de conmemoración y en memoria no le hace justicia, porque normalmente pensamos en conmemoración como un evento del pasado que se quedó atrás, pero la Eucaristía no es algo que se quedó en el pasado. Por eso se deja la palabra griega que es anamnesis, que ese sería hacerse presente en la actualidad ese acontecimiento salvífico de Cristo. Entonces dice Jesús muere, es sepultado, resucita entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre. Un acontecimiento real sucedido en nuestra historia. Todos los demás acontecimientos suceden una vez, pasan y son absorbidos por el pasado. Pero el misterio pascual de Cristo no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte. Todo lo que Cristo hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina. Bueno, por eso no es un acontecimiento del pasado. Y domina así todos los tiempos. Está siempre en presente. Ahora, para poder hacer esto, dice el numeral 1086, Cristo envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura, anunciar que con su muerte y resurrección nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre. Entonces los apóstoles anuncian este mensaje de salvación de Cristo. Realizan la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos. Sacrosanto Concilio número 6 y el Catecismo numeral 1086. Entonces Cristo resucitado les confía su poder de santificación a los apóstoles mediante el orden, el sacramento del orden, numeral 1087. Ahora dice el Sacrosanto Concilio número 7 y el numeral 1088 que para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de la obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Por eso la liturgia es tan importante, porque es Cristo el que se hace presente ahí. Cristo es el que bautiza, Cristo es el que perdona los pecados, Cristo es el que confirma, Él está presente ahí. Principalmente en el sacrificio de la misa, entonces en la persona del ministro, ¿verdad? Bajo las especies eucarísticas, con su virtud en los sacramentos. Por eso dice, cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. En su palabra es Él mismo quien habla cuando se lee en las Sagradas Escrituras. Cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que Él prometió, donde están dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Entonces decimos que la participación del Padre en la liturgia es bendecir. La participación de Cristo en la liturgia es el Redentor, es el que se hace presente y por medio de los sacramentos comunica su gracia. Y obviamente Él es el que se ofrece, Él es el que actúa como sacerdote, Él es el que se hace presente en los ministros, en el caso del obispo, del presbítero, para comunicar su gracia. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Muy bien. Aquí yo les quería compartir algunas citas bíblicas de... Yo antes cuando veía el libro el Apocalipsis, como que me daba miedo porque decía, habla de mucha guerra y destrucción y que el demonio y que... Pero después me di cuenta que no, que San Juan lo que hace es que él describe la celebración eucarística, porque describe lo que sucede en el cielo y cómo se hace presente en este mundo. Vamos a ver cómo todo lo que se hace dentro de la liturgia está escrito en las Sagradas Escrituras, pero aquí específicamente en el libro del Apocalipsis. Aquí les voy a compartir esto para que cuando les pregunten ¿dónde está la misa en la Biblia? Pues aquí está, en el Apocalipsis. Vemos que la celebración, dijimos que la liturgia es el cielo en la tierra. Por eso decíamos, si queremos estar en el cielo por un momento, estaremos en la liturgia, estaremos en la celebración eucarística. Es un culto dominical, según Apocalipsis del 1 al 10. Vemos que en la liturgia está el sumo sacerdote, Apocalipsis 1:13, que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, donde hay un altar, donde hay sacerdotes. Recuerden que como se le llama a los sacerdotes en griego es presbiteroi, por eso su nombre es, o su manera o su título, si le podemos llamar así, es presbítero, donde hay ornamentos, célibes consagrados, que serían los religiosos, los sacerdotes, donde hay candeleros o menorá. La menorá es la lámpara de los judíos, que tiene varios, como, ahorita a ver si les consigo una imagen, donde se colocan varias velas, parece como una C dentro de otras Cs, donde hay penitencia, Apocalipsis capítulo 2 y 3, hay incienso, libro o rollo, está la hostia eucarística, hay los cálices, la señal de la cruz o la tagua, que es para los judíos. Se canta el gloria, el aleluya, palabras como levantemos el corazón o el santo, santo, santo se hace, porque recuerden que los ángeles, los serafines están constantemente alabando a Dios y diciendo estas palabras. Entonces nosotros nos unimos en ese momento a la liturgia celestial y aclamamos también a Dios diciéndole el 3 veces santo. Está el amén, como dice el Apocalipsis 19:4, el Cordero de Dios, Apocalipsis 5:6 y todo el libro del Apocalipsis, donde hay el lugar prominente de la Virgen María, el Apocalipsis 12, la intercesión de los ángeles y los santos, la devoción al arcángel San Miguel, el canto de las antífonas, lectura de las Sagradas Escrituras, el sacerdocio de los fieles, es decir, nosotros recibimos el sacerdocio bautismal, sacerdocio común, la catolicidad o universalidad, es decir, para todo el mundo. Hay un silencio meditativo como lo que sucede después de la comunión, donde ocurre la cena nupcial del Cordero. Entonces, como vemos aquí, todo esto está escrito en el libro del Apocalipsis y es lo que se ve y se vive en la liturgia. El libro del Apocalipsis nos explica, San Juan en esa visión tuvo ese encuentro con Dios y donde nos explica lo que él visualizaba y que esto se hace presente ahora por medio de la liturgia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí yo apunté que el Padre realiza la bendición. Es correcto. Cristo actúa por medio de los sacramentos. Sí, y correcto. El Espíritu Santo es el santificador. ¿Sí? Es el creador, o sea, el que bendice, el redentor y el santificador. Esa es la función. Sin embargo, es más que eso, ¿verdad? Porque Dios Padre no es solamente, es el creador, pero no se delimita en ese punto. Okay. No solamente es el que bendice, porque Él es Padre, sí. Y eso abarca mucho más
que ser solamente el creador o el que bendice, ¿verdad? Pero esa será, digamos, la función en la liturgia. Gracias. Y por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? Muy bien, voy a continuar aquí compartiendo lo que sigue del Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo en la liturgia es el pedagogo, es el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos en la nueva alianza. El Espíritu Santo actúa en esta dispensación sacramental del ministerio de Cristo, hace presente y actualiza el misterio de Cristo. Une a la vida de la Iglesia y a la misión de Cristo, numeral 1092. El Espíritu Santo realiza en la economía sacramental las figuras de la antigua alianza. Preparada maravillosamente la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. La liturgia de la Iglesia conserva como una parte íntegra e irreemplazable, haciendo los suyos algunos elementos del culto judío. Muy bien. Bueno, vamos a ver una comparativa entre la liturgia judía y la liturgia cristiana. Cómo las semejanzas, posiblemente algunas diferencias, pero cómo se traduce hacia el cristianismo, ¿verdad? Porque no es un invento de la Iglesia posterior. Aquí voy a compartir este. Muy bien. Entonces, la liturgia judía y la liturgia cristiana. Para un mejor conocimiento de la fe y de la vida religiosa del pueblo judío, tal como son profesadas y vividas aún hoy, puede para ayudar a comprender mejor ciertos aspectos. Entonces, tenemos en común la Sagrada Escritura, que es una parte esencial de las respectivas liturgias para los judíos y para los cristianos. La Sagrada Escritura nos une, ¿verdad? Para la proclamación de la palabra de Dios, la respuesta a esta palabra, la oración de alabanza e intercesión por los vivos y difuntos. La liturgia de la palabra, en su estructura propia, tiene origen en la oración judía. Recordemos que la celebración eucarística, la misa, tiene dos grandes momentos, ¿verdad? Que es la liturgia eucarística y la liturgia... Teníamos la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y así es como lo ven los judíos también. Entonces, la parte de la liturgia de la palabra, pues sabemos que es cuando se leen las lecturas, cuando se lee el Antiguo Testamento, el Nuevo y el Evangelio. También ciertas oraciones que se hacen, pues también vienen del Antiguo Testamento. Las plegarias eucarísticas se inspiran en modelos de la tradición judía. Tenemos las diferencias, la relación entre liturgia judía y cristiana, pero también la diferencia de sus contenidos, particularmente visibles en las fiestas del año, por ejemplo la Pascua, ¿verdad? Los judíos celebran la Pascua de una manera y nosotros de otra. Celebramos la Pascua también, pero nosotros con Cristo. Los cristianos y los judíos celebran la Pascua. Para ellos es la Pascua en la historia, orientada hacia el porvenir en los judíos, y para nosotros, Pascua realizada en la muerte y la resurrección de Cristo, aunque siempre en la espera de la consumación definitiva. Es el numeral 1096. Ahí pueden seguir en su catecismo y subrayar esa parte. Vemos que en la liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. Ahí se hace presente Jesús. En la asamblea litúrgica recibe su unidad de la comunión del Espíritu Santo, que reúne a los hijos de Dios en el único cuerpo de Cristo. Según numeral 1097, que esta reunión desborda las afinidades humanas. La asamblea debe prepararse para encontrar a su Señor
y la gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe. Muy bien, aquí vamos hasta el numeral 1099 y el 1100. Dice el 1100 que la palabra de Dios anunciada para ser recibida y vivida. Y el Espíritu Santo es la memoria viva de la iglesia. Muy bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Sí? Solo la Pascua judía, ¿cuál era el concepto que había comentado? A ver, otra vez por favor, no escuché. La Pascua judía, ¿cuál era? Ah, sí, aquí se lo pongo nuevamente. Sí, la diferencia entre las dos. Sí. La Pascua judía ellos lo ven como algo de la historia, porque recuerden que lo que ellos hacen es recordar, la Pascua para ellos es la liberación del pueblo hebreo de la opresión de Egipto. Entonces ellos recuerdan que Dios los liberó de la opresión del faraón y que los llevó hacia la tierra prometida. Pero en el caso de nosotros, la Pascua es la liberación no de Egipto, sino del pecado, de la muerte, y que nos da la vida nueva y la posibilidad de entrar al paraíso. Entonces es algo que siempre es presente, no es un recuerdo solamente del pasado. Y por supuesto, en el caso de los judíos, pues ellos siguen en la espera de la llegada del Mesías. Y nosotros reconocemos que el Mesías ya llegó y que el Mesías murió por nuestros pecados y nos dio esa posibilidad de entrar en el reino de Dios. Entonces, ellos siguen celebrando ¿sí? la Pascua solo por la liberación de Egipto. A ver, otra vez como que se cortó. Los judíos siguen celebrando su Pascua, celebrando la salida de Egipto. Sí, los judíos lo que hacen es, claro, es muy importante. Ellos para eso es muy importante y lo ven como una liberación personal. Porque en la liturgia judía ellos lo dicen así, ¿verdad? Que se recuerda el momento en que Dios me liberó a mí. O sea, lo consideran como a mí es el que me está liberando, como si estuvieran presentes en aquel tiempo, cuando sus antepasados fueron liberados, digamos, físicamente de la opresión de Egipto, pero cada generación posterior lo sigue sintiendo como si ellos hubieran sido los que ahorita los está liberando de la opresión de Egipto. Lo toman así de esa manera personal. Pero no deja de ser como quiera un acontecimiento del pasado. Eso sí sería como un recuerdo. Y están en la espera de que venga el Mesías. Ok, ¿Sí? ya entendí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Como vimos en el curso pasado, el antepasado, no recuerdo, ¿verdad? Que hablamos de algunas festividades judías y su significado en el cristianismo. No sé si recuerdan eso ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la Pascua judía, la Pascua cristiana, las peregrinaciones y demás. Hicimos una lista de comparativa breve, pero que nos ayudaba a comprender esas diferencias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No quisiera como que adelantarme mucho y sin que se haya transmitido bien la información de lo que estamos hablando. Me gustaría escucharles sus opiniones, a ver si puede transmitir correctamente la información. ¿Alguien quisiera comentar sobre lo que estamos hablando para ver si puede transmitir bien?
Buenas noches, arquitecto. Bueno, Bueno, algunos de los temas que vimos y uno que a mí me gustó mucho es cuando usted nos comenta que la liturgia es el cielo en la tierra, ¿verdad? Entonces, digo, ahí es todo el significado, ¿verdad? De la liturgia, toda la importancia y de la manera que nos lo expresan, ¿verdad? Que es el cielo en la tierra, o sea, realmente es el cómo sientes la liturgia o cómo vives la liturgia que te da ese acercamiento a decir, ah, pues esto es un tantito del cielo, ¿no? Lo que a lo mejor estás viviendo, estás tocando, y pues es algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la liturgia, y pues también lo que nos comenta, ¿verdad? De que el Padre en la liturgia bendice. Cristo en la liturgia es nuestro Redentor, nuestro santificador, ¿verdad? Entonces es ahora sí que el complemento del significado. Y pues también lo que hemos venido comentando, ¿verdad? En las últimas clases, que nuestra salvación pues son prácticamente los sacramentos, ¿verdad? Que nos deja Dios, que nos deja Cristo, y que es una dosificación, ¿verdad? O sea, que no te dice te vas a salvar ya, o sea, que como te lo va dosificando, ¿verdad? De manera que tú vas avanzando en tu vida, pues te va dosificando tu salvación, ¿verdad? Y ya depende de ti cómo la vayas aceptando o lo vayas siguiendo, ¿verdad? Entonces, pues yo me quedo con eso. sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, algún otro comentario? Sí, porque mire, por ejemplo, en el caso de lo que comentábamos de que la liturgia en la misa es el cielo en la tierra, recordemos que nosotros estamos formados de cuerpo y espíritu. Sí, una vez que el espíritu se separa del cuerpo, pues ya no es materia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa comunicación? Podríamos decir que puede estar aquí y allá, en todas partes, ¿verdad? Porque ya no está uno delimitado al tiempo y el espacio. Entonces, decíamos, si Dios está en todas partes, o decimos que Dios está en el cielo, entonces donde está Dios es el cielo. Estamos hablando veamos en este sentido, ¿verdad? El cuerpo, Jesús deja los sacramentos, medios de comunicación son sus medios de comunicar su gracia. Entonces están compuestos de materia y de algo espiritual, porque así estamos hechos nosotros. Nosotros no somos pura materia ni puro espíritu, porque no somos ángeles. O sea, estamos en otra categoría, o somos otra naturaleza. Entonces nosotros formamos cuerpo y espíritu. Eso es lo que nos hace ser humanos. Entonces los sacramentos tienen materia que nos va a llevar a lo espiritual. Sí, por eso son signos sensibles, es decir, signos y que se perciben con los sentidos, para que podamos tener esa comunicación en nuestro ser completo. Es decir, nuestra materia va a sentir lo que nos va a transportar a lo espiritual. No sé si me explique hay que ver estas dos cosas, ¿verdad? Los sacramentos nos hablan a lo material nuestro y a nuestra parte espiritual. ¿Sí? Por eso en la liturgia se comunica el espíritu. El espíritu, nuestro cuerpo está presente, pero el espíritu todos se unen. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta, comentario. Me gustaría escuchar alguna otra opinión para ver si puede transmitir bien el mensaje. Una opinión de cada quien para ver si me expliqué bien. Bueno,
para mí fue algo nuevo lo de los sacramentos, no yo sabía que eran 7, ¿verdad? Pero no sabía que se agrupaban en 3 y mucho menos que había uno que era de curación, o sea, los ubico, ¿verdad? Por el concepto de la confesión, pero no como la unción de los enfermos, aunque es bastante obvio, ¿verdad? Que es curación, pero no sabía que se agrupaban así y tampoco que el sacramento del servicio, ahí entraba el matrimonio. Me da una perspectiva todavía más grande de que el sacramento del matrimonio es como que ahí puede servir toda la vida, vaya, pero pues depende de cómo lo sirvas, ¿verdad? Cómo lo estés viviendo. Claro. Y los de iniciación, pues sabía que también, o sea, todos los deberíamos de tener, pero no sabía que eran los de iniciación. Y que es como, pues sí, la introducción, ¿no? A la vida cristiana, a la vida católica, y pues ya de ahí se van como que desglosando. Ahora, dentro del servicio, por supuesto, sabemos que los tipos de vocaciones que hay, ¿verdad? O sea, no todo el mundo está llamado a ser sacerdote, así como no todo el mundo está llamado al matrimonio, ni todo el mundo está llamado a ser religioso. Por eso la soltería también es una vocación. Es decir, Dios nos habla, o a algunas personas les llama para ser solteros. No es que se queden, es que Dios quiere así. Y San Pablo habla sobre eso. Vemos aquí les voy a comentar un ejemplo. San Pablo lo explica porque pues él era soltero, pero dice San Pablo, por eso hay que comprender, ¿verdad? Si a lo mejor hay quien se siente llamado al sacerdocio, pero a lo mejor no es su camino, o hay quien se siente llamado al matrimonio. Y yo he comprendido una cosa, que muchas veces la sociedad arrastra a las personas a que las cosas tienen que ser así, pero a lo mejor no está llamado al matrimonio. ¿Sí me explico? Dice San Pablo, a ver, permíteme. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Bueno, me tocaron aquí la campana. Arqui, rapidito, no sé si lo comentó, lo que pasa es que no sé si se dio cuenta, me estuve saliendo porque me falla la internet. ¿Lo de unción de los enfermos solamente lo puede hacer un sacerdote? Sí, bueno, todavía no entramos a los sacramentos, ahí vamos a ahondar sobre eso, pero sí. Dentro del orden sacerdotal, depende del grado que tenga, es lo que pueden hacer. Por ejemplo, un diácono puede bautizar, puede casar, puede dar consejo, pero no puede consagrar, no puede confesar. Eso es algo específico del sacerdote. El sacerdote puede consagrar y puede dar la unción de los enfermos y la confesión. Por ejemplo, el obispo, el ordinario de lo que hace el obispo sería, en los sacramentos, sería el sacramento de la confirmación y ordenar sacerdotes y ordenar obispos. O sea, un padre no puede ordenar a otro padre, tiene que ser un obispo. Los obispos pueden ordenar obispos, pero con permiso del Papa. Entonces, así es. El ordinario de la confirmación es el obispo. Sin embargo, puede delegar a un sacerdote. Por eso en ocasiones ustedes verán que a veces un padre es el que confirma, pero porque el obispo se lo delegó para ese momento específico. Así como el ordinario exorcista es el obispo delega, o sea, porque recuerden, tener así un encuentro con el demonio no es cualquier cosa, se necesita la plenitud del Espíritu Santo. Por eso el obispo, o sea, es el que tiene la plenitud del Espíritu Santo y es el que puede tener ese enfrentamiento, pero él puede delegar a un sacerdote. Normalmente, o sea, delega a un sacerdote y es el que va a ser el exorcista. ¿Sí me explico? Entonces, veremos más adelante también que, por ejemplo, un laico, nosotros
en caso de emergencia podemos bautizar. O sea, veremos, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí les adelanto esto. ¿Verdad? ¿Quién puede bautizar? Pues un laico que haya sido bautizado puede bautizar en caso de emergencia, y si la persona está en peligro de muerte y no fallece, después tiene que ir a concluir el rito, porque se hacen varias cosas. Una de ellas es, en el bautismo se hace un exorcismo. Eso no lo va a hacer el laico, ¿verdad? O sea, se puede bautizar siempre y cuando, como también el bautismo se da una sola vez nada más. Así lo decimos en el credo, ¿verdad? Confieso que hay un solo bautismo, porque eso lo dice San Pablo en Efesios 4:4. Un solo bautismo, una sola fe, un solo bautismo en un mismo espíritu. Por eso no se puede rebautizar. Como también sabrán que la Iglesia Católica acepta si una persona fue bautizada fuera de la Iglesia Católica, siempre y cuando haya sido con la fórmula de la Trinidad, es decir, que haya sido bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona ya está bautizada. La Iglesia Católica no te puede rebautizar, porque eso es pecado. Entonces acepta eso, ¿verdad? Se viene con el documento de la fe de bautismo, aunque haya sido en otra iglesia, pero lo acepta porque ya se bautizó. ¿Sí me explico? Veremos, bueno, me estoy adelantando aquí a los temas, pero vemos que hay, en el caso del bautismo hay tres tipos. El ordinario, que es el de agua, el de deseo y el de sangre. Porque, ¿qué pasa con alguien que si tiene el deseo de bautizarse, pero en el camino o días antes lo atropellan y muere? Entonces no recibió el bautismo de agua, quiere decir que no va a entrar al cielo, que murió en pecado mortal, o sea, es decir, quiere decir que murió con el pecado original. Pues no, porque por eso está el bautismo de deseo. ¿O qué pasa con los bebés que mueren recién nacidos o antes? ¿Verdad? Entonces, todas esas cuestiones las vamos a hablar más adelante. Ok, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. Me gustaría escuchar a alguien más si tiene algún otro comentario. Ya casi para concluir, porque mira, déjenme les comparto esta cita de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo vamos a hablar del 6 en adelante, respecto a las vocaciones, ¿verdad? Porque les digo, es muy importante que, yo creo que la mayoría ya sabemos eso, pero es muy importante, y especialmente para los más jóvenes, que sepan discernir cuál es su vocación. Les digo, porque no todo el mundo está llamado al matrimonio. Entonces vemos, San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo del 6 en adelante. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos fueran como yo. San Pablo es soltero, quisiera que todos fueran como yo. Mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los solteros y a las viudas, bien les es quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en caso de separarse, que no vuelva a casarse. O que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no al Señor. Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella. Si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no se divorcie. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros. Y continúa. Lo brinco más adelante. Del 17. Por lo demás, cada cual viva conforme le asignó el Señor, cada cual como lo ha llamado Dios. Es lo que ordenó en todas las iglesias. Que uno fue llamado siendo circunciso, no lo disimule. Que fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Y continúa.
brinco al 32. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, o de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor y sin distracciones. Pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su doncella, por estar en la flor de la edad y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera, no peca, cásense. Mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón, y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella obra bien, y el que no se casa obra mejor. Entonces, San Pablo explica esto, ¿verdad? Porque si de las 24 horas del día, 8 horas se ocupan para dormir, 8 para trabajar, quedan otras 8, entonces, ¿cuánto tiempo se puede dedicar a Dios? Dice, el que está casado, pues tiene que convivir con la familia, no que tenga que, ¿verdad? Pero pues lo hace. Convivir con la familia, etcétera, a lo mejor queda 1 hora. Y el soltero, pues 8 horas para trabajar, a lo mejor puede dormir 6 y el resto para Dios. ¿Sí me explico? Tiene más tiempo. Por eso los sacerdotes no se casan, no que no puedan casarse. Que recordemos que la Iglesia Católica Romana en Oriente, los sacerdotes se casan. Y si el Papa decide, pueden hacerlo. Eso no es un inconveniente. El problema es que si así no tienen tiempo, imagínense, no, pues tengo que cuidar a mi familia, pues ¿cuánto tiempo les va a quedar para pastorear a una iglesia? Es por eso. Entonces un soltero tiene más tiempo para dedicárselo a Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y San Pablo lo dice. Entonces por esa razón Dios manda llamar a algunos a la soltería, porque es una vocación muy, muy especial. ¿Sí? No sé si hay algunas preguntas sobre eso. Entonces digo esto para los más jóvenes que puedan discernir, ¿verdad? Que a lo mejor no es que tengan que ser religiosas o religiosos, pero a lo mejor Dios los manda a llamar así, ¿verdad? Tal vez esa es la vocación. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Sí, lo que pasa es que a mí me ha quedado esa duda desde la vez pasada que se comentó sobre lo de la soltería. Yo decía, bueno, se refiere nada más a ciertas personas que se quedan solteras, en este caso los sacerdotes o algo. Digo, porque yo conozco personas que son solteras o solteros y no se dedican a Dios, ni se dedican a estar en Dios. Sí, por supuesto que pasa en todas las vocaciones, ¿verdad? O sea, no, igualmente en los matrimonios, pues no quiere decir que por esa razón asistan a la iglesia o dediquen su tiempo a servir a Dios. Así como también habrá sacerdotes que son sacerdotes, pero su tiempo libre lo dedican a lo que ellos quieren, no a pastorear, ¿verdad? Pero una persona que escucha la voz de Dios y que atiende al llamado, esa debe ser la intención. Fíjense, yo estuve un tiempo en el Opus Dei y ahí hay personas, los supernumerarios y los numerarios, hay personas que son solteras y su objetivo es, ellos trabajan, o sea, tienen y normalmente son gente profesional, o sea, ingenieros y abogados y así, son solteros y todo su ganancia se lo dan a la iglesia, se lo dan a la obra de Dios. Es decir, no le cuesta nada a la iglesia, porque obviamente un sacerdote, a lo mejor un diácono, vive de la iglesia, porque recordemos, así lo pidió Dios, ¿verdad? Con los levitas. Pero en este caso,
En la obra del Opus Dei, la persona que es soltera, de toda su ganancia, de todo lo que recibe de dinero, se queda con una parte para vivir y el resto se lo da a la iglesia o a la obra. Entonces contribuye económicamente y todo su tiempo extra se lo dedica a Dios. Es una forma de vivir y la persona está feliz, porque al fin y al cabo Dios nos manda llamar para ser felices. ¿Y de qué manera vamos a ser felices? Pues en la vocación. Dice San Pablo, menciona que hay unas palabras que dijo Jesús, que mayor felicidad hay en dar que en recibir. Cuando uno sigue los pasos de Jesús, se da cuenta que descubre la felicidad verdadera. Porque en el camino vamos descubriendo felicidad aparente o felicidad temporal. O sea, sí, a lo mejor, no sé, en una persona profesional recibir un premio, pues sí recibe el aplauso y en ese momento siente muy bonito y muy padre, pero se esfuma. O como el artista, ¿verdad? Mientras está en el concierto y que recibe el aplauso de la gente y se acaba el concierto, se va y se queda en la soledad. Entonces la felicidad verdadera está en ese seguimiento de Jesucristo. ¿De qué manera? Pues puede ser a través del matrimonio, a través del sacerdocio, o de la soltería, o de la vida religiosa. Pero no es que sea un quedado, no, es que Dios lo mandó llamar a ese estilo de vida, y en ese estilo de vida va a ser feliz. Porque a lo mejor se casa y no es feliz, a lo mejor se hace monja y no es feliz. Entonces, ese no era su vocación. Muy bien. Bueno, nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego.